Bueno, seguimos en compañía del cardenal Daniel Sturla, del sacerdote Juan Andrés Verde, hablando de esta Navidad, de la Navidad en general. Yo les comentaba en la tanda, estuve hace un par de semanas en Israel, en Tierra Santa, y ya se estaba preparando en el barrio cristiano, en las iglesias, en las zonas cristianas, la Navidad. Y lo único que había eran pesebres, referencias al nacimiento de Jesús. Esta vez no estuve en Belén, pero he estado también en esta misma época y obviamente de lo que se trata de celebrar el nacimiento de Jesús. Yo no sé si en todo Occidente, pero en nuestro país seguro que ha desaparecido de los lugares públicos, salvo por esta campaña de las balconeras, toda referencia a aquello que le dio origen a la fiesta de Navidad, sea uno creyente o no, son cosas diferentes, ¿no? Pero es como que ahora tenemos árboles de Navidad, Papá Noel y nada más. Bueno, y precisamente por eso es que el año pasado nosotros arrancamos con esa campaña Navidad con Jesús, que como decíamos quiere devolverle el cumpleaños al cumpleañero. Es decir, celebramos el cumpleaños de Jesús, el nacimiento de Jesús y ponemos un gordo de rojo. No, vamos a poner al niño Dios para los creyentes en el centro. Y eso es creo que ha sido algo muy bueno y que ha sido recogido muy bien. Y que incluso yo más de una vez cuento, en mi familia celebramos la Navidad, por supuesto de creyentes y no creyentes, y hace unos años el suegro de mi hermana, que es el doctor Jorge Gamarra, gran catedrático de Derecho, me decía a mí, curita joven en esa época, me decía... Todo pasa, no todo se preocupe. pasa. Ya lo dijo Santa Teresa, Sí. quédese tranquilo, cardenal. Me decía él, che, tenés que hacer una oración, decir algo, darle sentido espiritual a la fiesta. Claro, porque si no, claro, se celebrará la fiesta comiendo, después todos los regalos para los chiquitos de la familia. Entonces, él, no creyente, me decía a mí, hay que darle sentido espiritual a la fiesta. Y yo creo que esto es muy importante. Entonces, toda esta campaña Navidad con Jesús que ha tenido en las balconeras, pero sobre todo también, yo acá tengo la oración que se invitaba a hacer anoche y hoy, a las familias, y todavía hay tiempo para hacerla cualquier día de esta semana, Claro. a las familias una oración que precisamente pone en el centro a Jesús. Y es parte de este sentido espiritual de la vida, que es tan importante. Y ya que tú decías que habías estado en Israel, en estos días el pueblo judío celebra una fiesta que es muy importante, que es Hanukkah. De hecho, en la Rambla, a la altura de Truville, hay un candelabro de 8 brazos y durante los días de Hanukkah cada día se prendía un candelabro más. Y es también una fiesta que guarda un sentido espiritual muy profundo, de esperanza, porque recuerda un hecho histórico, al igual que el nacimiento de Jesús. El hecho histórico ahí es la restauración del templo por el pueblo judío que había sido invadido por los griegos, y cómo cuando van a restaurar el templo y van a poner el aceite sagrado para prender las velas, era muy poquito y el aceite duró los 8 días que se necesitaban y no se apagó. Entonces, eso también es una llama de esperanza. Es decir, que cuando uno se pone con una dimensión espiritual en la vida, bueno, uno puede bancarse, ahora se habla de la resiliencia, uno puede tolerar las dificultades y uno sale airoso con la ayuda de Dios para nosotros. Bueno, ese es un mensaje espiritual de este tiempo que está muy lejos de toda la cuestión comercial, que yo tampoco me pongo en contra porque es parte de lo que mueve un país, pero que no puede ser el centro. Es interesante el tema del nacimiento, porque nosotros somos un país donde nacen menos niños de los que deben. O sea, somos un país con una población envejecida, lo dicen los demógrafos, ni que lo vamos a descubrir ahora. Y sin embargo, lo nuevo nos pasa por otro lado, no por lo nuevo, no por el nacimiento de la persona. Lo nuevo nos pasa por otro lado, por modas o qué sé yo. Nos pasa a nosotros en los lugares de trabajo. Cuando viene un niño acá, es una fiesta. Claro, sí. Porque todos somos adultos grandes, que el único que sufre un poco a veces es el padre o madre que no siempre logra disciplinar esa visita, porque un canal de televisión es un espacio. Pero tendríamos que estar como más atentos a eso, a eso que nace, a lo que nace, A esa al novedad. niño que nace y a la novedad, exactamente, al otro desde lo
desde lo primigenio, que es lo que en realidad uno debe celebrar. Por eso es que a mí me parece que la Navidad es una de las festividades, dentro de las festividades de la iglesia, que se puede hacer más de puertas abiertas, porque Sí. es un mensaje fácil de entender. ¿Y quién puede ponerse fuera de ese mensaje? Yo no sé si eso está directamente relacionado con la campaña, justamente, que usted, por eso que usted elige empezar a salir, a moverse, a colgar balconeras y a buscarle con la Navidad. Pero es que es así. ¿Quién cierra la puerta al nacimiento de un niño? Bueno, esa es la experiencia hermosa que uno vive también cuando entre nosotros nacen chicos. En mi familia nació una sobrina nieta y dentro de poco van a nacer 2 sobrinos nietos más. Uno vive la expectativa, la alegría, el gozo de los niños que nacen. Pero hay una preocupación en el Uruguay y yo creo que parte de eso es, bueno, la falta de esperanza. Entonces, si uno no tiene esperanza, ¿para qué traer chicos al mundo? En cambio, cuando hay esperanza, nacen niños. Yo estuve en Etiopía hace un mes, 4 o 5 días. Claro, ¿qué es la cosa que más llama la atención cuando uno va a estos países? La cantidad de niños, adolescentes, jóvenes que hay. Sí, en la población. Y después uno va a Europa o bien al Uruguay y uno dice, opa, acá pasa algo raro. Sí. ¿Y usted se sintió viejo en Etiopía? Y claro, porque, Claro. bueno, ahí también hay algo triste. Lo triste que es que Claro, la expectativa de vida son 40. 52 Claro, años. claro. O sea, mientras acá tenemos Además, 73. Claro. si acá los cristianos, Claro, está bien. si los cristianos, los católicos uruguayos piensan que tienen problema, hay que ver cómo viven esa gente. Sí. Ya no solo la vida de fe, la vida cotidiana, expuestos a todo tipo de... Sí, pero ahí riesgo, viene ¿no? algo que nosotros uruguayos tenemos que pensar un poquito más y que ojalá toda una apertura a la fe, que es aún pueblos que viven situaciones mucho más difíciles que nosotros, son pueblos que tienen más alegría y más esperanza. Entonces, eso es algo que nosotros, digo, yo tengo obviamente mi idea de qué nos pasa, pero es algo muy importante. El Uruguay, a mí me gusta decirlo, de 1830 a 1900 multiplicó por 14 la población. En 1830 éramos 74.000, se piensa más o menos. En el 900 éramos 1 millón. Es decir, si hubiéramos seguido así, hoy seríamos 15, 16 millones. Pensemos, no tanto, pero estar hace años casi con la misma población, Paraguay nos ha pasado, por decir que en algún momento tuvimos, cuando yo era chico era más o menos la misma población Paraguay y Uruguay, hoy son 7, 8 millones. Y además tuvimos el terrible dolor de generarles en la guerra de la Triple Alianza la matanza la muerte de tremenda. todos los varones, ¿verdad? Aún de los muchachos que tuvieron que ir a la guerra. Niños chicos y viejos. Exacto. Varones, ¿no? Ahí viene ese espíritu paraguayo también con respecto a la madre, ¿no? La institución de la madre en Paraguay es lo más sagrado, porque la mujer paraguaya, al Papa le gusta mucho hablar de ello, ¿no? La mujer paraguaya como la mujer heroica de América Latina, que bueno, que salió adelante y que tuvo hijos y para la patria, digamos. Madre y padre. Sí. Cardenal, usted lo mencionó. ¿Viene? El Papa. Recién estaba ahí con la balconera. Bueno, pero yo... Cuando estuvimos ahora en la visita de Límina a los obispos, por supuesto le preguntamos. Y el Papa nos dijo muy claro que no puede venir a Uruguay despegado de Argentina. El Papa puede visitar cualquier otro país de América Menos sí, claro. sin visitar Argentina, pero no puede venir a Uruguay sin Argentina, porque eso es algo, ya sería... Y entonces quedamos, digamos, ligados. Y el Papa, la visita a la Argentina, yo creo que le suscita interrogantes, dificultades. Está complejo. Y yo creo que él, porque es un hombre de mucha fe y también con un sentido espiritual un poco especial, que yo he ido descubriendo también leyendo alguna biografía del Papa, yo creo que el Papa espera una señal de Dios como para decir este es el momento. Y nosotros estamos en esa. Embarcados en el mismo barco con nuestros hermanos. Una vez más, pero imagínate que venga el Uruguay y no vaya a Argentina. No. Primero tiene un lío y segundo se llena el Uruguay
Sí. Bien, Claro, millones de argentinos. claro. Bueno, ahí el baño del Papa se podría hacer al revés, capaz que resulta. Tiene un lío, decís, un lío con los argentinos. Y bueno, claro, sí, sería casi un desaire, ¿no? Venir a Va Uruguay. a Chile ahora en Claro, enero, claro. Chile y Perú. Pero la Pero cordillera está la es alta, cordillera, pues, claro. La cordillera es alta y no es lo mismo, no es lo mismo. Este ha sido un papa también que ha tomado algunas posiciones que le han resultado polémicas, bueno, pero que las toma, o sea, que toma posiciones sobre temas sociales, culturales, de distinto tipo. Sin duda, pero eso de algún modo lo han hecho todos los papas. Sí. Lo que pasa es que nosotros, los papas, nos quedaban siempre Claro, lejos. claro, nos resulta más Pero cercano. yo pensemos que Juan Pablo II y toda la influencia que tuvo también políticamente en Polonia fue enorme. Lo que pasa es que Polonia la tenemos muy lejos y Argentina la tenemos al lado. ¿Siente por eso mismo más cerca los problemas de América Latina? Sí. ¿O nosotros lo vemos así? No, yo creo que sí, porque es natural que sea así, porque él además, ni que decir en Argentina, pero también con Uruguay, tiene muchos amigos uruguayos, gente muy cercana a él, entonces nos quiere mucho, tiene mucho aprecio por la iglesia uruguaya, porque sabe, bueno, de que es una iglesia pobre, que ha encontrado muchas dificultades. Entonces el Papa tiene un gran cariño por el Uruguay y por la iglesia. Está también el hecho de que América Latina es un continente muy significativo para la Iglesia Católica, para el cristianismo en general y para la Iglesia Católica en particular, con una Europa con problemas, desde el punto de vista de la Iglesia, serios. El proceso de secularización ha tenido consecuencias sobre la fe. Y también la inmigración musulmana, ¿no? Obviamente fuera de lo que es el contexto de los grupos terroristas, aún la presencia de amplias comunidades musulmanas en lugares que eran tradicionalmente católicos o cristianos ha generado, bueno, que mucha gente se asustara, que hubiera también reacciones a veces desagradables, ¿no? Ese es un enorme desafío, pero yo creo que para el Papa, bueno, no quiero meterme en el corazón del Papa, pero me parece que es mucho más desafiante para la Iglesia el problema de la secularización en Europa que el tema de la presencia musulmana. Porque además, parte de la dificultad de la secularización tiene que ver también con el tema demográfico. Es decir, cuando se corta la esperanza, las familias tampoco engendran vida, y es lo que pasa ahora, por ejemplo, en España y en otros países, que se habla del invierno demográfico. Es decir, lo que decíamos también con el Uruguay, de que nace menos gente que la que muere y por lo tanto que la población va disminuyendo. En cambio, las comunidades musulmanas, bueno, tienen muchos hijos y ellos, aparte muchos, lo dicen, lo han expresado, conquistaremos Europa por el vientre. Es decir, que hay una, digamos, como un decir, nosotros estamos llenos de vida y los europeos están muriendo. Nosotros tenemos una fe que está viva y los europeos una fe que se muere. Parte de eso está también en Europa y es algo que se siente. Por eso, bueno, ahí viene el reverdecer de la fe en los países europeos, que por ahora se da en grupos chicos y no como una cuestión global, es muy importante, ¿no? Del mismo modo, América Latina es el continente que crece. Continente que crece, que es muy importante para la Iglesia, pero donde, y ahí el Papa sí, para él es algo muy, muy doloroso, digamos, es el continente con grandes desigualdades. Ah, ¿sí? Entonces ahí viene cómo la presencia de la Iglesia Católica y la presencia de políticos católicos, de gente que se preocupe por el otro, bueno, hace una sociedad más igualitaria o una sociedad, digamos, que brinde oportunidades a todos sus habitantes. Y eso es algo que el Papa lo tiene en el corazón porque es clarísimo el amor del Papa hacia los más pobres y todo lo que él procura hacer para que eso entre en la conciencia cristiana. Estaba pensando cuando habló de los políticos cristianos o católicos, uno ve que aparece la dimensión de la fe en los políticos, los parlamentarios principalmente,
en algunos temas como el aborto, por ejemplo, donde ahí sí fue muy clara la militancia o la importancia del vínculo de fe por encima de partidos. Sin embargo, en los temas propiamente sociales no aparece tanto. Bueno, eso es una macana. La Iglesia tiene una doctrina social cristiana con postulados que, si bien son generales, obviamente que después habrá que bajarlos a la realidad de cada país. Bueno, trata de iluminar la conciencia de aquellos cristianos que se comprometen en la sociedad, en la política, en los sindicatos, en la empresa, etc. Bueno, hay muchísimo para hacer, sin duda. En el Uruguay ha habido experiencias interesantes, primero en el sindicalismo cristiano de principio del siglo XX, que después, bueno, se fue de algún modo diluyendo o se entró a trabajar también dentro de lo que es la Central Única. Está la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, hay grupos cristianos que se reúnen porque hay muchos políticos cristianos en el Uruguay también y gente que ha tenido una formación cristiana. Pensemos en los últimos 4 candidatos a presidente en la última elección. Todos más o menos tuvieron su formación cristiana, algunos más adherentes, otros menos, otros de repente hoy agnósticos, pero que tuvieron un vínculo con la Iglesia importante. Lo que pasa es que cuando se habla de formación cristiana, como cuando se habla de Navidad, a veces se confunden 2 planos. Uno es el plano estrictamente de fe, es decir, creer que ese niño es el Hijo de Dios, por ejemplo, y otro es el plano más cultural, que eso impregna a toda la sociedad y que a veces también se desconoce, lo cual, porque lo primero, bueno, es un tema particular, pero lo segundo... Lo que pasa es que ser cristiano, nosotros decimos aparte, la palabra católico tiene un sentido de algo universal para todos, pero también de universal en el sentido de integral, es decir, que toca todos los aspectos de mi vida. Yo no soy cristiano solamente porque creo que ese niño Jesús era Dios y al mismo tiempo no me importa la persona pobre o la situación de injusticia que se vive. Si soy cristiano, creo en el niño Dios, pero sé que en esa persona que necesita, que sufre, está Jesucristo ahí, porque las palabras del Evangelio son clarísimas. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. O sea, no puedo separar. Dígalo en alta voz hoy, que lo queremos escuchar bien fuerte. Porque ¿Cómo no? Es un día muy importante y normalmente tenemos una audiencia que a esta hora puede va a llegar a estar trabajando. Hoy tiene todos nuestros televidentes para escucharlo. Déjenos ir a una pausa. ¿Cómo no? Y me quedé pensando en tentar al Papa. ¿En qué sentido, María? Para planear una estrategia para tentar al Papa. ¿Para tentarlo? A que venga. Ah, que venga al Uruguay. ¿Te parece? Si la estrategia es buena, Yo creo que tenemos que conspirar. Sí. Puede entrar Verde ahí. Sí, tiene que entrar. Yo me sumo. Sí, tiene que entrar. Yo creo que tenemos que conspirar con ustedes dos. Pero yo no lo conozco. No importa que no, pero... pero yo nunca fui a Roma, nunca fui a Tierra Santa. Este chiquilín está reclamando Nunca cosas. fui a... Lo tenemos que llevar. Pero cardenal, pero miren lo que sé. 2018 a 2 Roma. semanas y pico de cura y ya está queriendo ir a reclamando Roma. viajes, No, mijito, no. pero acá no es cura y fue a Tierra Santa. Bueno, pero este hombre... 2 veces. Pero eso es para tratar de salvarlo del pecado. No, y bueno. arde. A mí no. déjenme en Uruguay, que me encanta Uruguay y Fue me 2 siento veces muy a bien. Tierra Santa y no mejoró. No mejoré mucho. No mejoró un para poco nada. sí, un poco mejoré. No, No es lo mirá. suficiente. Mirá. No es Bien lo ahí. suficiente. Bien ahí. No, estoy pensando, déjenme ir a una pausa y a ver si podemos armar algo acá. Una estrategia. Que no nos escuche directamente del Vaticano. ¿Nos están escuchando el Vaticano? Sí, Creo que no. capaz. La misión tuya.